Hola a todos, esto es El Poder Transformador de la Palabra con el pastor Eduardo Codañone. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? Muy bien, bendecido, Bueno, fortalecido por la palabra, efectivamente, ¿verdad? y sí, la verdad que cada vez que venimos a hacer este programa es como que algo se renueva. Porque la verdad que venimos trabajados del día, Corriendo. ¿no? Ya es una hora, esto lo estamos haciendo en un horario que ya pasó parte del día, pero empezamos a hablar y cómo cuesta terminar. Sí, y es bueno contarle a los oyentes un poquito el trasfondo, los entretelones que esto tiene, porque eh, no es cuestión de llegar a un micrófono para parlotear y llenar el espacio, sino por respeto al oyente, por el respeto a la palabra que uno Claro. menciona. Bueno, hay que decidir muy bien qué de todo, porque el tema no es que no tengamos que decir, tenemos demasiado y no lo podemos meter en un solo programa, hay que hacer Claro. una selección. Más en un tema como este que venimos hablando, por el poder transformador de la palabra, el secreto de la palabra la razón de la palabra es hacernos conocer lo que el ser humano por naturaleza no conoce Ujú, y hacernos ver lo que por naturaleza humana no vemos. ujú. Entre todo ello, lo que tiene que ver con la soberanía, la grandeza, el poder de Dios y también hacernos ver qué pasa con el ámbito, esto que estamos así como jugando, pero la verdad el nombre es fuerte, el mundo espiritual, Sí. el ámbito espiritual, lo que decíamos el mundo de los espíritus. Ujú. Suena muy así a Hollywood, ¿verdad? Sí. Pero de verdad A película de misterio, pero no, sí, nada sí. que ver. Estamos hablando de algo real que Sí, nos atraviesa continuamente. El mundo absolutamente espiritual. Claro. absolutamente cotidiano, muy familiar, muy familiarizado. Bueno, pero decidimos tratar este tema mirándolo de arriba para abajo. Es decir, comenzamos por Dios que es espíritu, Ujú. así que cuando hablamos de Dios estábamos hablando de la presencia del Dios omnipotente, esa presencia permanente en todo lugar, porque si Dios no nos estuviera soplando el aire no vivimos. Ujú. Esa presencia latente, notoria, manifiesta y potente, poderosa cuando se desata las manifestaciones del poder de Dios. Y estábamos tratando de, bueno, a modo de juego tal vez, pero jugando un poquito con cómo debiéramos realmente llamarle a este tema. Porque estamos hablando del ámbito espiritual, mirando los dos extremos, Ujú. el extremo de la gloria del cielo y el extremo de el El infierno. infierno. Entonces estábamos ahí, glorias y miserias, luz y Luz y tiniebla, tinieblas, que es lo que usa el apóstol Juan al escribir el Evangelio de San Juan. claro, lo más conocido por todos es cielo e infierno, Ujú. riqueza y pobreza, y habíamos mencionado, y creo que nos debemos bastante a desarrollar, ¿por qué todos estos nombres? Porque hablamos de uno que es potestades y potestades. Ujú. El término potestades en el ámbito cristiano es como que de inmediato a uno ya le figura las tinieblas. Sí. Pero cuando la Biblia habla de los hijos de Dios, de los creyentes, de los que recibieron a Cristo, habla de potestad. Sí. Entonces es como que necesitamos hacer una sintonía hablando del aspecto espiritual, qué tan importantes somos los que hemos recibido a Ujú. Cristo, qué tan importante es el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios y comenzar a poner las cosas en su lugar. Sí. El capítulo 2 del libro de Hebreos habla de esto. Si bien está enfocado en Cristo y comienza hablando, ¿no? El capítulo 1 y el capítulo 2 dedica a decir que Cristo es superior a los ángeles. Eh, pero en el capítulo 2 menciona que Cristo, Jesús en forma humana, es superior a los ángeles también. Que vino a recuperar eso. Dice, porque al hombre, cita un salmo, dice, al Ujú. hombre lo hiciste un poco menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria y de honra. Claro. Y ahí no es como nos hizo, sino donde nos puso. No es una cuestión física o Eso. material o de fuerza personal, sino de la autoridad que nos ha sido dada. Entonces menciona ahí de que Cristo se hizo hombre, se hizo un poco menor que los ángeles, pero que después al resucitar queda en ese lugar alto. Y ese lugar alto también nos llevó a nosotros, en esa dignidad de hijos de Dios. Un poco por nuestra teología o la teología cristiana
ni hablar de otras teologías. Sí, sí. Está absolutamente influenciada por las tradiciones. Claro. Entonces, por esto hay que ir más allá de las tradiciones, más allá de los factores teológicos. Vamos a la Biblia, vamos a la palabra de Dios, porque por ella vamos a entender ese ámbito que no vemos, pero que existe y es tan real como el que vemos. Tan real, tan real. Así que, bien, decíamos el otro día que cómo se sabe que ese ámbito espiritual al que nos referimos, y es verdad, es cierto. Bueno, ¿cómo saber que existe? Porque se nota la presencia, una presencia espiritual gloriosa o siniestra. Vamos a aclarar que en todo lo que venimos avanzando todavía no nos hemos metido a hablar de las tinieblas, pero sí queremos dejar en claro que están los dos aspectos de lo falso y lo verdadero, la luz y las tinieblas, el cielo y el infierno, y creo que todo ser humano ha sentido en algún momento la presencia de seres que no quisiera tener cerca y la presencia del poder y del amor de Dios. Bueno, eso genera lo que decíamos consecuencias, utilizando una palabra que como que tiene mala prensa, parece que siempre estuviéramos refiriéndonos a lo malo, pero nos referíamos a los efectos. Cuando una persona percibe la presencia de la luz o de las tinieblas, va a haber un efecto en sus emociones, un efecto que va a traer un resultado. Y llegábamos a hablar de la posesión. Todavía voy a aclarar, estamos hablando de detalles que hacen a la posesión, porque es necesario aclarar este aspecto. ¿Quién te puede poseer? Y por qué no la pregunta, ¿por quién querés ser poseído? ¿Verdad? Ser poseído habla de un dominio total, ya sea permanente o alternado, pero cuando una persona está poseída, y yo sé que quien me está escuchando aquí no puede dejar de figurar que estamos hablando de demonios, pero vamos a encontrar cómo el Espíritu de Dios posee a una persona y que hay declaraciones en las Sagradas Escrituras gloriosas. Así que hoy vamos a hablar de este tema sin que nadie se me asuste, por el contrario, esté lleno de esperanza. Vamos calentando motores escuchando esta canción de Marcos Vidal que pide justamente al Espíritu Santo que venga y me tome. Nos amó y nos hizo amarle, y una nube le ocultó. Pero antes de marcharse, un legado nos dejó y nos dijo que vendrías como fuego abrasador. Y aunque no corazón ardió, y han pasado tantos años y hoy el hambre es aún mayor, y es por eso que venimos a decirte con el corazón: Santo Espíritu, ven sobre mí. Quiero ser un altar para ti. Si fue mejor que él se fuera, y si fue mejor que tú vinieras, Santo Espíritu, ven sobre mí. Haznos sentir tu fuego aún más cerca y más real, y moldea nuestras vidas, guíanos a la verdad. Anhelamos
Escuchábamos a Marcos Vidal diciendo: Santo Espíritu, ven sobre mí. Amén. Así que vamos entrando en Sí, tema, ¿no? Sí. Vamos a ver, vamos a ilustrar el modo en que estamos trabajando en esta temática. A ver, estamos haciendo picar la pelota en el círculo central. Todavía no estamos pateando para ninguno de los dos arcos. Para que el oyente pueda, no se ponga ansioso. Ya vamos a ir hacia un arco o hacia el otro, vamos a entrar en el área chica de cada uno de los arcos. Pero creo que cuando se habla de posesión hay que definir una cantidad de factores antes de ir al aspecto puntual. ¿Qué cosas denotan que existe una posesión? Bueno, vamos a aclarar un aspecto, que las excepciones no son la regla general. En nuestra naturaleza tenemos, así como la permanente intención de establecer formatos, y a veces que tuvo que ver con una experiencia, o que tuvo que ver con una excepción, o con algo casual, y no significa que eso sea lo de siempre. Entonces, bueno, vamos a decir esto. La excepción no es la regla, pero se denotan ¿qué cosas? Presencia. A presencia. A ver, mirando para un arco, de lejos sin meterse al área, y mirando para el otro arco, vamos a decir que, bueno, hay personas que al lugar donde llegan causan problema. Oh, sí. No dicen nada, pero desatan algo. Y otros llegan y causan paz. Entonces, se nota que hay una presencia, que ellos mismos no la advierten, pero se nota el efecto, ¿verdad? Bien. Entonces, bueno, ya vamos orientándonos, que estamos hablando de estos dos extremos. Cuando hablamos de posesión, estamos hablando de que hay un dominio que supera la voluntad propia, no la anula en uno de los aspectos. A ver, aquí sí como que tenemos que definir a qué nos referimos, porque lo que hacen las tinieblas es anular, lo que hace el espíritu es desarrollar, que es totalmente distinto. Entonces, bueno, pero sí se nota que la voluntad de la persona está siendo superada. Vamos a utilizar un ejemplo positivo. Alguien que está enojado, pensó mal, tiene 50.000 ideas malas, pero en el momento de actuar no puede actuar como había imaginado. Termina actuando bien. Entonces su voluntad fue superada. Si hubiera hecho lo que quería, hubiera hecho mal. Claro. Ahora, en el otro extremo está como Pablo lo describe en Romanos capítulo 7. Lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces, ¿quién te maneja la voluntad? Claro. Se nota que hay una fuerza que te supera, ¿verdad? Evidencia, cuando una persona está permanentemente bajo el efecto de una posesión, evidencia que hay una rendición interior, ¿verdad? Tanto hacia un lado o hacia el otro. Vamos como definiendo los aspectos que pueden ayudarnos a denotar o darle razón a que se produzca la posesión. Se va a evidenciar que adentro de uno hay una rendición a esa fuerza que lo maneja. Va a haber manifestaciones permanentes o esporádicas, ¿cierto? Tanto hacia lo bueno o hacia lo malo. De pronto, de personas que no te imaginabas salen gestos de bondad que bendicen a muchos, o de otros de que no te lo imaginabas sale lo que no te imaginabas y lo que no quisieras, ¿verdad? Entonces, va a haber manifestaciones esporádicas o permanentes. ¿Qué va a haber también? Una fuerza incontrolable o sobrehumana, diríamos, una fuerza sobrehumana, como lo ilustrábamos la semana pasada, con el caso de este señor que se le cayó la máquina encima. ¿Cómo salió de abajo de la máquina? Como también lo contaba el caso que de aquella señora que salvó la vida de mi hermana, cuando saltó el alambrado. ¿Qué? Una fuerza sobrehumana, supera totalmente lo natural, supera lo natural. Bueno, en aquel caso era evidencia que fue dotada por gracia del cielo para hacer eso, para salvar una vida, ¿verdad?
Otro aspecto es el impacto que produce en el entorno. Cuando hay dominio espiritual o posesión sobre una persona, va a generar un impacto en el entorno, una influencia en el entorno. Y también va a hacerse evidente en la identificación absoluta. Esto es, como diríamos, una característica a tomar muy, muy en cuenta. De pronto hay personas que creen estar poseídas y no lo están. Y no todo el mundo hay que dar por poseído si no lo está. Querer liberar a uno que está libre es trabajar en vano, ¿verdad? Sí. Va a haber una identificación absoluta con lo que lo posee. Y va a haber una identificación absoluta con otros poseídos. Por eso es que entre los que están endemoniados, entre ellos tienen una comunicación que trascienda lo natural. Sí. Como también personas que están bajo la dirección del Espíritu Santo, tienen entre ellos una afinidad que trasciende. Eso, se llega a formar un vínculo que trasciende el hecho del tiempo que se pasa juntos, porque tiene que ver con otra cosa, ¿no? Tiene que ver con de quién somos dueños, qué cosas compartimos en lo espiritual. Sí, y también quién se adueñó de nosotros. Claro. ¿No? ¿Quién se adueñó de nosotros? Entonces, todas estas características que mencionamos, tratando de mencionarlas en lo más neutral posible, porque cuando analizamos la posesión demoníaca o analizamos la posesión del Espíritu de Dios, vamos a encontrar estos efectos que no están definidos hacia un lado o hacia el otro, son lo que sucede en una persona. Las personas que están operando bajo esa rendición al Espíritu de Dios van a tener entre sí un factor de comunión y de comunicación y de afinidad. Sí. Afinidad aún sin haber hablado, como también lo hay del otro lado. Más allá de que quienes viven sus estilos de vida tienen sus formas de expresarse, sus formas de moverse, que entre ellos se conocen sin que sepan quiénes son. No quiero ir demasiado a los ejemplos para no entorpecer la temática que tenemos, pero un cleptómano podría distinguir a otro cleptómano. Yo ni me doy cuenta. Decíamos una vez con los hermanos que hacían la vigilancia dentro del templo, que hay cosas que el malintencionado observa y los que no somos malintencionados ni nos damos cuenta. Ni nos damos cuenta. En una ocasión yo fui a un lugar y claro, yo no era conocido para la gente, yo era conocido de los pastores. Así que contento con cómo Dios había bendecido a esos pastores, yo estaba mirando algunas cosas, alegrándome. Y hasta que alguien se acercó, me saludó y me empezó a hacer algunas preguntas, yo me di cuenta que me estaba indagando. Entonces me di a conocer. Ahora, yo no me daba cuenta cuántos me estaban observando, porque no tenía ninguna mala intención. Pero el que tiene mala intención, él te observó primero a vos antes que vos lo observes a él. Entonces, esto es lo que se nota en la persona que está bajo un dominio. El que está bajo el dominio del Espíritu Santo va a tener claro y va a distinguir a otros que están bajo el dominio del Espíritu Santo. Y el que esté bajo el dominio de las tinieblas se relaciona enseguida con los que están y se influyen entre sí. Entonces, aquí ya es como que estamos en el círculo central todavía, pero mirando el área chica de un lado y el área chica del otro, porque vamos a entrar en un partido muy bravo, muy bravo, muy bravo. Vamos a hacer algunas consideraciones en algún momento que nos van a ayudar a meditar sobre este aspecto. ¿Dónde estuviéramos, Dios, si tú no nos hubieras salvado, Jesús? Gracias. Para mantenerte comunicado con Casa de Dios, te paso los siguientes contactos importantes. Para pedidos de oración, podés escribir un WhatsApp al 3416-948788. Para recibir consejería pastoral, lo hacemos por medio de las redes de Casa de Dios.
Si no estás en ninguna red y querés formar parte, hacelo a través del siguiente número de WhatsApp: 3416-948788. Para colaborar y donar a Operativo Emergencia, escribí un mensaje al 3416-639-222. Para recibir ayuda en alimentos, lo hacemos también por medio de las redes de la iglesia. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Bueno, se nos había desconectado la cámara un cachito, por eso tardamos, pero ya estamos, ¿eh? Bien, bien, bien. Vamos a caminar un poquito por estas consideraciones y vamos a volver a considerar algo que dijimos hace un ratito, Sí. que las excepciones no hacen a la regla. Bien. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Cuando estamos ante un momento concentrados en lo que estamos haciendo, o nos pica la nariz, o la oreja, o el cuello, ¿cierto? Es como una reacción de nuestro propio organismo. Bueno, con la más sana intención, pero ha habido hermanos que decían que cuando alguien se rasca la nariz muy seguido porque hay demonios en el ambiente, ¿no? Entonces a eso me refiero. Claro. Las excepciones no tienen que convertirse en la regla, ni tampoco ni las supersticiones ni las suposiciones. Vamos a lo que la Biblia dice. Bien. Vamos a las Sagradas Escrituras. Entonces, bueno, en estas consideraciones que vamos a hacer, todavía picando la pelota en el círculo central, para preguntarnos, ¿quién te puede poseer? ¿Puede poseerte alguien? Y sí, se ve que sí, te puede poseer. Pero la otra pregunta es, ¿por quién quieres ser poseído? Creo que debemos hacernos estas dos preguntas. ¿Una persona puede llegar a ser poseída? Y sí, de hecho que sí, puede ser poseída. La otra pregunta es, ¿por quién quiere ser poseído? Y una consideración en la que necesitamos tenerla muy, pero muy clara, es que no te puede poseer aquel a quien vos rechazás, por quien no querés ser poseído. Y yo creo que este aspecto hay que como que remarcarlo, destacarlo. Grandes y chicos, hombres y mujeres, quienes nos estén escuchando, tienen que saber esto. No vas a ser poseído por el que vos rechaces. Claro. Ya sea con las tinieblas. De pronto, entre las cosas que yo he escuchado en la vida, que cuando se está libertando un endemoniado, todos los demás se tienen que ir porque se les puede meter el espíritu a ellos. Probablemente fundamentado en aquella ocasión cuando los espíritus se fueron a los cerdos. Sí, pero es una interpretación. Es muy... A ver,
Lo que pasa es que no hay que tener puertas abiertas, ¿no? Lo fundamental para no ser tomado, poseído por un espíritu contrario, es estar lleno del Espíritu Santo. Claro, por supuesto. Es ser poseído por del Espíritu supuesto. Santo. Pero todo Si no, de esto- una u otra forma estás influenciado. Pero claro, se torna en esta cuestión mística ¿no? Eso, estos son... que estas genera son- inseguridad en el creyente, más que Claro. la seguridad de decir yo estoy con el Espíritu de Dios. Allí está. Y la razón por la que tratamos este tema, que nos fundamentamos en las Escrituras, es para que el creyente nunca pierda su seguridad. Exacto. Nunca, nunca. No podés ser poseído por aquel a quien rechazás. Exacto. Y en las siguientes consideraciones vamos a ir aclarando esto. Por lo tanto, vamos a decir, si los demonios no pueden entrar en una persona que no quiere ser poseído y que lo rechaza, Ujú. de la misma manera, aún en el creyente, que puede cantar muy lindos coros y todo, pero si no se rinde al Espíritu Santo, si está rechazando al Espíritu Santo, nunca va a estar lleno del Espíritu Santo. Exacto. Es decir, todavía tenés la facultad de rechazar o de aceptar, Ujú. en los dos aspectos. Bien, la verdad que cuando trabajaba con la palabra y con todos estos aspectos, digo, a veces con qué superficialidad hemos tratado estas temáticas, Ujú. así como definiéndolo en forma extrema sin hacer un análisis profundo. Lo cierto es que hay que dejar muy en claro esto. No te puede poseer aquel a quien no te rendís, Ujú. porque para que se produzca la posesión tiene que haber una rendición, una Mm. influencia y una rendición. Entonces allí es donde miramos otra consideración, es que estar influido o rodeado no significa estar poseído, Bien. aunque por momentos pareciera, por ejemplo, Pedro cuando va a decirle a Jesús que esto no te acontezca, que Jesús rechaza, reprende al diablo, Ujú. no está diciendo que Pedro está endemoniado, Sí. está diciendo que está influenciado. Exacto. ¿Quién te dijo eso? Jesús está anticipando a los discípulos lo que iba a acontecer llegando a Jerusalén, que él iba a padecer de mano de los principales sacerdotes, pero que al tercer día iba a resucitar, ¿no? Y dice que iba a padecer muchas cosas y de forma cruel. Y ahí es donde Pedro, que un rato antes había tenido Claro. una manifestación del Espíritu Santo diciendo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahora le dice, no te conviene que te pasen estas cosas. Vamos a ver si hay otra manera, ¿no? Está, a modo de tentación, porque Satanás es el tentador, ¿no? Claro. Y Jesús lo reprende, dice, apártate de mí, Satanás. Claro, no es que el diablo entró en Pedro. De hecho, en la Biblia se menciona que el diablo entró en Judas en una oportunidad. Claro, claro. No, y después en Apocalipsis, en otras oportunidades del Anticristo, pero no se menciona otro tipo de entrada, Por esto me parece... y menos entre los discípulos y entre los hijos del Señor. Me parece muy muy importante mencionar esto porque muchas veces los seres humanos y los creyentes, especialmente los creyentes, de pronto, quien no está convertido, quien no tiene fundamento en las Escrituras, ni se da cuenta Ujú. que puede estar en un estado de ánimo, Claro. en un sentimiento depresivo, en una extrema alteración, en una incitación a reacciones, Ujú. está bajo una influencia. Exacto. Está influido. A veces como cercado, eso que comúnmente decimos en el dicho, uno está en el callejón sin salida, Ujú. o está en el pozo, Ujú. donde no ve salida para ningún lado. Estar rodeado, estar influido, no significa estar poseído. Lo primero que hace las tinieblas para lograr poseer es convencer a alguien que está poseído cuando todavía no está. Ujú. Cuando todavía no está. Claro. Entonces, no hay que entregarse jamás, de ninguna manera, resístalo a como sea. Entonces, decimos esta consideración, que estar influido, rodeado, presionado, aún deprimido, no significa que está poseído. Esto lo digo para quitarle la carga a personas que creen que el diablo ya los tiene dominado, gobernado y que ellos no tienen salida. No, tiene toda la salida. Clame al Señor, resistid al diablo y de vosotros huirá. Ujú. Y el consejo del apóstol Santiago es que nos rindamos al Señor. Claro. ¿Ves? Tiene que haber una entrega. No te entregues al diablo, sí entregate Sí, al entregate Señor. al Señor. Claro, claro, claro. El otro aspecto es que, bueno, la vida espiritual está íntimamente relacionada, íntimamente familiarizada con el aspecto posesión. Ujú.
Lo que decíamos la vez anterior, que la palabra posesión tiene mala prensa, la usamos solo para referirnos a las tinieblas. Sí. Pero ¿qué tal cuando Pablo dice, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí? ¿No? Cuando ves... Sí, sí. Bueno, en el punto anterior que decíamos, influido o utilizado no significa que esté siendo lleno. El caso de, Pablo, Saúl, cuando profetiza, está entre los profetas, él está en un ámbito que lo influye y hasta él profetiza. Y hasta él mismo profetiza, claro. ¿sí? Y de ahí viene el dicho, Saúl también entre los profetas. ¿Qué le pasó, no? Esa influencia, que claro, son esos ambientes que se generan, tanto desde el punto de vista de las tinieblas como desde el punto de vista de la luz. Claro que las atmósferas en la luz son muy poderosas y tienen una gran capacidad de influencia. Vos lo ves cuando tenemos reuniones de milagros, y a veces sin orar por los milagros comienzan a ocurrir, ¿no? Sin hacer un llamado al altar, la gente se empieza a entregar a Cristo, sin la intervención tal vez de un mensaje que llegue primero a la mente y al corazón, algo ocurre en el espíritu y esto empieza a influir. No significa que esté poseído por el Espíritu Santo aún, porque hay gente que por ahí todavía ni siquiera entendió que tienen que entregar el corazón a Cristo, pero hay una influencia. Por esto la importancia de vincularse con personas que tienen lo que uno está buscando tener. Exacto. Lo que decíamos en el punto anterior, cuando existe una posesión, hay una afinidad total con quien posee. Por eso cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, tiene afinidad con el Espíritu Santo, claro, para dejarse guiar. El que está endemoniado va a tener una afinidad para dejarse gobernar por los demonios. Claro. El que está endemoniado va a tener una afinidad con otro endemoniado. Y el que está lleno del Espíritu de Dios va a tener afinidad con los que están llenos del Espíritu de Dios. Y el que está ahí se deja influir. Y el que está en el lugar equivocado se influencia. Vos sabés que recuerdo este relato que hace Roberto Setecase, el de la chica que quiere ir a una fiesta con los amigos, no sé si lo tenés. Dice que una chica de 15 años le pide al papá que quiere ir a una fiesta. Hay chicos más grandes y ella ya es grande y quiere ir a esa fiesta. Y el papá le dice, lo que pasa es que en esa fiesta van a estar haciendo cosas malas. Y ella esgrime, ¿no? Que, bueno, pero yo no voy a hacer nada malo. Yo solamente voy a estar con mis amigas, pero si hay alcohol yo no voy a tomar, si hay cigarrillo no voy a tomar. Yo voy a estar ahí, pero no voy a participar de esas cosas. Y el papá le dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Y él trabajaba en una mina de carbón. Dice, mañana te vas a poner tu vestido de 15 y vas a venir conmigo a la mina de carbón. Y cuando salimos, vos no vas a trabajar en la mina, pero vas a estar adentro. Y cuando salimos, si vos no te manchaste el vestido, entonces vas a ir a la fiesta. Porque de la misma manera que es imposible entrar con un vestido de fiesta a una mina de carbón y salir con el vestido limpio, aunque uno no esté haciendo nada, hay ámbitos, atmósfera en la que no te podés meter y salir ileso. Porque las influencias te capturan, ¿no? Y cuando hablamos de influencias negativas, influencias de las tinieblas, es como que no piden permiso. Las tinieblas el no hecho piden de permiso. Que, el hecho de que hayas querido ir a participar, para ello es suficiente para decir, te capturo. Con el Señor tiene que haber una decisión. Mirá que sería un título para examinar, ¿eh? Las tinieblas no piden permiso. Las tinieblas no piden permiso. Sí, es verdad. Es verdad. Sí. Continuamente se pasan de la raya porque es su naturaleza. Y ahí estamos nosotros para ponerle el punto final, ¿no? El límite. Fíjate vos que las tinieblas trabajan con la naturaleza caída. Claro. Y el Espíritu Santo trabaja con la imagen de Dios que está dentro nuestro. Exacto. Entonces, estamos entrando a hilar fino. Y por razón de tiempo, vamos a llegar al punto con el que vamos a concluir hoy. Yo quiero decirte que queda tantísimo tema. Sí, claro. Tantísimo, tenemos tema para rato. Tantísimo. Hay programa para rato. Sí, sí. Pero vamos a finalizar mencionando este aspecto. ¿Cómo distingue uno? ¿Cómo discierne? ¿Cómo sabes el ámbito bueno o el ámbito malo? ¿Con qué se mide? ¿Cómo se palpa? ¿Cómo se sabe? Entonces, es simplemente que yo voy a estar entre lo malo y no me va a hacer nada, como el caso de esta chica con la mina de carbón, o mejor no me meto. Entonces, algunas personas tienen la idea equivocada que para poder distinguir bien claro, y eso es una payasada que el diablo le metió en la cabeza a unos cuantos, que
para saber qué tan malo es el mal, hay que vivir todos los tipos de males, y después tenés autoridad y fuerza y peso para decir que lo malo era malo. Claro, no. Eso lo va a hacer solo el que logró volver, que es un muy escaso porcentaje. Salmo capítulo 1 para esa gente. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ¿no? Claro. No. Entonces, con esa mentira, el diablo ha enganchado a millares y millares de personas Ujú. que dicen, no, pero yo cuando quiero, no. Ojo, las tinieblas no te sueltan. Entonces, el propósito de aclarar todo esto no es no generar temor, sino precaución. Claro. Abrir los ojos. Estar velando. Claro, Dijo claro, Jesús, claro. velen y oren para no caer en tentación. Sí. Yo sé que tocar un cable con corriente te patea, Sí. porque vi a alguien que le agarró corriente. Entonces, listo, ya sé, tomo precaución, ¿cierto? Que tocar, bueno, antiguamente, ahora las pavas eléctricas tienen toda la seguridad, pero cuando usabas la pava ahí de aluminio arriba del fuego, que se te caiga encima la pava, no se me cayó nunca, pero que te hace daño, sí, no, Claro. nunca me quemé, pero vi a otras personas que se quemaron, me Ujú. tiene que servir. Entonces, esa payasada que el diablo le mete en la cabeza a la gente, que hay que gustar todos los males para saber qué es lo malo y qué es lo bueno. Ujú. No. Ahora, la persona sincera que dice, ¿y cómo sé que algo está mal si yo no lo sé distinguir? Entonces, ¿cómo saber que algo es engañoso o no es engañoso? ¿Hay que participar del mal para conocer el mal? No. No. Hubo un caso de un cajero que manejaba muchísimo dinero en su caja, en su trabajo, en una época que proliferaron los billetes falsos. Ujú. Entonces alguien suponía, porque lo veía el cajero como trabajaba y inmediatamente se apartaba el billete falso. Ahora están los aparatitos que lo hacen, ¿verdad? Pero le preguntó cuántos miles de billetes falsos había estudiado para tener esa habilidad. Y él le dijo, ninguno. Entonces, ¿cómo es la cosa? No, yo estoy íntimamente relacionado con el verdadero. Claro. Estoy acostumbrado a trabajar con el verdadero, estoy tan familiarizado con el verdadero que cuando toco uno falso no me coincide. No me coincide. Entonces yo quisiera hoy dejar este consejo a nuestros oyentes. No se embarre para saber que el barro ensucia. Ujú. No se manche el alma para saber que el pecado te destruye. No. Trabajá con la gloria de Dios, que te vas a dar cuenta cuando algo viene mal, te vas a dar cuenta que está mal. Claro. ¿No? Es eso de estar relacionado con lo santo, con lo glorioso, con lo puro, con lo verdadero, te da un discernimiento para sentirle de lejos el olor a lo que está mal. Ujú. Y con esta reflexión yo quisiera hoy animar a personas que sienten que el diablo lo tiene te tiene bajo opresión. Rechazalo, reprendelo, Sí. negate. Al único que tenés que rendirte y aceptar y abrirle la puerta es al Espíritu de Dios. No te dejes engañar por el diablo, porque uno de sus engaños es hacerte creer que te tiene dominado cuando simplemente te está queriendo convencer para dominarte de verdad. Vamos a rendirnos al Espíritu de Dios. Amén. Amén. Hacemos una pausa y cuando venimos cerramos el tema. Vamos informando mientras tanto a la gente que entre corte y corte estamos poniendo las placas con los números de teléfono a los que te podés comunicar para pedir tu lugar en la iglesia Casa de Dios, tu lugar para congregarte el día domingo. Estamos teniendo 18 reuniones por domingo. Queremos brindar el espacio cómodo para que todos Un puedan verdadero venir. maratón. Sí, Y sí. voy a aclarar esto porque me han consultado varias personas. Dicen, ¿y yo para ir? ¿Yo tengo que pedir permiso? No se trata de pedir permiso, sino Claro. que hay una normativa y Dios quiera no la perdamos, sino que vaya creciendo el cupo de gente, pero no podemos superar el número de 30. Claro. Estamos autorizados para tener reuniones, pero no se puede superar el número de 30. Por eso hay que, avisar que uno va, y al mismo tiempo estamos en estos días pidiéndole a las personas que por alguna causa no pueden asistir a la reunión que pidieron asistir, que por favor avisen, porque siempre hay alguna persona que llegó hasta la puerta y no la dejamos entrar porque no hay cupo. Claro. Si avisa el que no va a venir, entonces dejamos entrar alguno más. Exacto. 6 horarios en 3 lugares en simultáneo. Estamos trabajando, pero
Es un gozo compartir con los hermanos cada reunión. Aunque los vamos viendo de a poco, ¿no? Porque nos trasladamos de un lugar a otro para tratar de verlos. Pero es importante. Si nos estás escuchando por la radio, no podés ver la placa con los números de teléfono. Te dejo el número de la radio para que te comuniques. 3413 38 18 88. Lo repito despacito para que anotes. 3413 38 18 88. El número de FM Vivencias. Nos escribís un WhatsApp y nos comunicamos con vos para que consigas poder venir a una de nuestras reuniones. Pastor Eduardo. Oramos y nos vamos. Oramos. Padre bueno, Dios eterno, queremos darte gracias porque nos creaste a tu imagen y semejanza, Sí. y nos diste un espíritu capaz de servirte y de adorarte. Y cuando te entregamos nuestras vidas nos llenaste con tu Espíritu Santo. Yo quiero rogarte ahora, Espíritu de Dios, que quites todo temor, toda Amén. sombra, todo miedo, esos miedos que han sido cultivados y esos miedos que tienen que ver con situaciones en torno, pero que no tiene que ver con la vida de fe. En el nombre de Jesús te ruego que sanes el alma del angustiado, del que está deprimido, del que está afligido, Señor, le llenes de paz con tu presencia, Padre bueno, y ruego que en tu misericordia abras los ojos del que está dándole lugar a las tinieblas, le está dando lugar al diablo. Ayúdale a entender, Señor, cómo cortar camino para que el maligno no influya sobre su vida. Amén. En el nombre de Jesús, reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu de ceguera espiritual, lo que ata las mentes, lo que cautiva el pensamiento, lo que trae tinieblas al alma, lo reprendo en el nombre de Jesús y declaro la libertad que tenemos en Cristo Jesús por el poder de la sangre derramada en el Calvario, con la cual Cristo nos hizo libres. Dios bendito, te exaltamos, te adoramos y nos gozamos, Señor, en la esperanza gloriosa que tenemos en ti. Amén. 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 Gracias, Pastor, por este rato y por esta enseñanza. Gracias, Seguimos gracias. prendidos a FM Vivencias 89.1 en la ciudad de Rosario y nuestro canal de YouTube FM Vivencias o nuestra página de Facebook FM 89.1 Vivencia. La mejor programación todos los días de la semana. Nos encontramos en la próxima. Hasta luego. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, 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 no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas y mientras llega el fin, voy a alabarte, voy a alabarte. Solo a ti. Y puedo ver la luz que se acerca